Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Infinite Wireless, la oportunidad para conocer más del mundo de la tecnología en el sector de la conectividad. Hoy tenemos un tema muy especial y es cómo ser asertivo usando bandas no licenciadas y tenemos como invitado al ingeniero Carlos Duque. Ingeniero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchas? ¿Bien? Perfecto, perfecto, Ok, excelente. perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer segmento y es el segmento que tiene que ver, obviamente, con las amenazas y desafíos dentro de este tema, que es cómo ser asertivos, nuevamente lo digo, cómo ser asertivos usando bandas no licenciadas. Así que bienvenidos a todos y a todas y quedamos entonces en el tiempo del ingeniero para que nos cuente sobre este importante tema. Perfecto. Voy a iniciar aquí. Ok, ahí ya está compartiendo la pantalla. ¿Ya la estás viendo? Solo Sí, para que me perfecto, confirmes. perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Veo que poco a poco van llegando, entonces vamos a iniciar este primer segmento hablando un poco sobre las bandas no licenciadas y las amenazas que rodean las bandas no licenciadas, mientras que se va sumando más personas a medida que vamos hablando. Eh, ya, ok. Tenemos tres temas hoy en nuestra agenda. El primero de ellos es hablar sobre las amenazas y los desafíos en las bandas no licenciadas, entender un poco ese tema. Luego vamos a ver un poco sobre algunos consejos para ser asertivos al momento de usar las bandas no licenciadas y, digamos, poder sacarles más provecho a este tipo de bandas. En especial vamos a hablar de la banda de 5 GHz, que es como la banda de mayor uso intensivo que tenemos actualmente en el mundo. Y por último, vamos a hablar un poco sobre las soluciones que tenemos en Infinite Wireless, explicando un poco cómo todos estos consejos que estamos hablando, pues ya los tenemos implementados en nuestras soluciones. Entonces vamos a iniciar con el primer segmento, amenazas y desafíos en bandas no licenciadas. Eh, un poco de idea de cómo funciona el tema de las bandas no licenciadas. Creo que tengo un problema. Voy a dejar de compartir porque las animaciones parece ser que no funcionan. Regálame en un instante y comparto de otra forma para que funcionen las animaciones. Qué pena. Listo. ¿Ahí están viendo la presentación? Perfecto, se ve muy bien. Sí, ok, perfecto. Sí, sí, porque estaba revisando que no estaban funcionando las animaciones. Entonces, por este modo sí. Ok. Eh, uno de los primeros, de las primeras preguntas es ¿de qué se tratan las bandas no licenciadas? Entonces, lo podríamos decir a grandes rasgos que las bandas no licenciadas básicamente es una regulación que da el gobierno. O sea, los gobiernos son los que determinan qué es una banda no licenciada, ¿cierto? O sea, digamos que no depende de la tecnología, depende más de los gobiernos. En algunos países, por ejemplo, se habla de que una banda es no licenciada porque tiene unos trámites simples sin ningún costo. En otros se habla de trámites simples con un valor reducido, eso es una banda no licenciada. Y en otros, pues simplemente las frecuencias que no tienen ningún tipo de trámite y que libremente se pueden utilizar simplemente por los usuarios, las empresas y los usuarios de un país. Entonces, hay diferentes conceptos eh, dependiendo de cada país que están siendo regulados por los gobiernos. Hay que entender un poco ese tema porque de país a país puede cambiar bastante el concepto del no licenciado. Lo segundo que tienen las bandas no licenciadas es que establecen unas reglas. Normalmente esas reglas apuntan a limitar el nivel de potencia. Y este es uno de los primeros conceptos que voy a ir recalcando. Se los voy contando ya de entrada, pero lo primero es que las bandas no licenciadas están pensando, o sea, se han ideado para compartir, no para competir. Y eso es algo que es importante.
todos los gobiernos quieren que esos tipos de frecuencias se compartan entre sus usuarios, bien sea empresas o personas, y que entre ellos no digámoslo así, se apabullen o terminen creando un ambiente caótico. Por esa razón ellos ponen unas reglas que están apuntando hacia el nivel máximo de potencia, que se conoce como PIRE. Y también hay unas reglas para no afectar las bandas adyacentes a las bandas no licenciadas o las bandas que se determinaron de algún tipo de uso compartido o libre. Y eso también es importante entenderlo. Y casi todas las legislaciones de casi todos los países contienen esas reglas del juego, llamémoslo así, para su uso. Aún así, los gobiernos no se inventan esto de la nada. Ellos por lo general están en agremiaciones o están en algún tipo de entidades y están siguiendo algunas recomendaciones de entidades internacionales como la UIT, como la FCC, que es de Estados Unidos, como la IEEE. Y básicamente ellos lo que tratan es de seguir ese tipo de recomendaciones. Adicionalmente, ellos también han firmado algún tipo de acuerdos multilaterales con otros países para poder seguir en conjunto y armonizar una región completa para usar nuevas tecnologías. Entonces, este tipo de regulaciones tampoco aparecen de la nada, casi siempre están detrás de un proceso que se ha venido gestando en los diferentes entidades, organismos que estudian este tipo de usos de la banda no licenciada. ¿Por qué? Porque detrás de eso también hay un desarrollo tecnológico de una cantidad de empresas y la idea es que todos se armonicen, tanto los gobiernos, los usuarios, como los que generan equipos para que tengan un ecosistema. Hay muchas bandas no licenciadas en el mundo, 900 MHz, 2.4 GHz, 24 GHz, 57-71 GHz, 71-76 GHz, dependiendo de cada país, puede que sean no licenciadas, pueden que sean de algún tipo de licenciamiento mínimo, puede que no estén permitidas, pero digamos que la que más uso tiene y está más armonizada en todos los países es el segmento de 5.1 a 5.8 GHz o lo que llamaríamos la banda de 5 GHz, que normalmente son alrededor de 700 MHz que son de uso libre. Eso es lo más extendido. Y pues vamos a referirnos mucho a las prácticas y a las amenazas que hay en este segmento en particular. Los otros pues no los vamos a cubrir en esta charla, pero es interesante que ustedes sepan que existen algunos tipos de bandas adicionales que dependiendo de cada país puede que sean no licenciadas en cada uno de ellos. Adicionalmente a eso hay algo bien interesante y es que hay unos nuevos segmentos de bandas que se están abriendo. Hay una tendencia muy fuerte, algunos países ya lo hicieron a nivel indoor, pero todavía falta el paso hacia nivel outdoor o de uso exterior. Todo esto pues jalonado por el tema de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 y básicamente la nueva banda de 5.9 a 6.4 y la banda de 6.4 a 7.1 GHz. Esas serían las dos bandas que próximamente conoceremos como las nuevas bandas no licenciadas. Como les digo, es un proceso, estamos frente a una armonización y ahí también viene una recomendación que les voy a hacer en el transcurso de la charla y es que ustedes pueden interactuar con su gobierno, ustedes pueden pedirle a su gobierno que también tengan en cuenta estas bandas para poder generar más espectro no licenciado que es útil para todos. Vamos a hablar de la primera amenaza. La primera amenaza se refiere al tema de que el espectro no licenciado es limitado, es algo que no es renovable y tampoco es digamos que uno puede tomar más espectro a la ligera, sino que es un segmento muy, muy delimitado, pequeño, y por lo tanto hay un uso intensivo de ese espectro, siguiendo las regulaciones de los gobiernos. Y eso es importante entenderlo porque cuando uno va a configurar una frecuencia, por lo general uno inicia con una frecuencia central en el radio, define un canal al cual le va uno a configurar el radio y después le configura una salida de potencia. Es decir, uno quiere pues que el radio salga con cierta potencia, por lo general la máxima potencia, porque esa es otra de las creencias de que entre más potencia, mejor.
y vamos a ver que no están así. Eh, y esto hace de que cuando uno está en el lado del receptor, o sea, en el otro lado, en el lado contrario, uno se imagina que el receptor es como una especie de filtro cuadrado que recibe esa señal, la entiende y digamos, decodifica para entregar la información. Pero resulta que los receptores no son así. Los receptores por lo general son más bien como figuras trapezoidales, porque ningún receptor es totalmente perfecto, y tienen unos espacios laterales a los lados que hacen de que tenga mucha más energía y, digámoslo así, escuche parte de la energía que están fuera de ese canal que yo inicialmente me imaginé. A estos normalmente se le conoce como las bandas de guarda, es decir, que son dos segmentos que yo también tengo que tener en cuenta para al momento de sintonizar mi radio. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo utilizo un canal de cierto tamaño, realmente yo tengo que preocuparme no por ese espacio de espectro, sino tengo que preocuparme por 3 veces ese espacio de espectro. Es decir, que uno siempre va a estar, digámoslo así, influenciado por el ancho de banda de su canal multiplicado por 3. Es decir, va a ser 3 veces el ancho de banda de su canal, porque así funcionan los receptores en todos los radios que uno puede imaginarse, incluido Infinet. Entonces, aquí la amenaza, ¿cuál es? La amenaza es siempre pensar que el canal más grande es el mejor canal, porque lo que estamos haciendo es agotando muy rápido ese espectro que tenemos disponible como no licenciado, ya que no estamos solamente usando o contaminando el pedazo de canal que vamos a utilizar, sino que vamos a contaminar 3 veces más ese canal que nosotros utilizamos. Entonces, la recomendación obviamente sería utilizar canales mucho más pequeños, porque entre más pequeños utilicemos los canales, pues digamos que la afectación del espectro va a ser 3 veces el tamaño del canal. Pero obviamente, canales pequeños transmiten pocos bits, así que hay que empezar a hacer un balance entre lo que uno puede lograr con canales de cierto tamaño. Otro de las amenazas que se tienen es que el espectro no licenciado, como les comentaba, su objetivo principal es compartir, no competir. Y ahí es donde viene otra amenaza del espectro no licenciado, y es que empiezan a colocarle potencias exageradamente altas para poder transmitir a distancias cortas, porque es la única forma que se encuentra de que yo puedo, si yo tengo una potencia al lado mío, pues yo simplemente transmito más fuerte y entonces en ese momento lo que hago es que lo opaco y puedo lograr mi transmisión, y entonces el de al lado transmite más fuerte también, y entonces terminamos todos en una carrera de autodestrucción. Y una de las razones por las cuales esto ocurre es porque cuando uno transmite mucha potencia o una potencia excesiva, empiezan a salir digámoslo así, del subterráneo, de la parte bien atenuada que uno tiene en un radio, unas señales adicionales que se llaman armónicos, es decir, que son como una especie de reflexión de la misma señal, pero en otras frecuencias. Entonces, al salir esas señales, yo básicamente lo que hice fue que crecí mis bandas de guarda. Ya las bandas de guarda no es el tamaño del canal que tengo, sino se convierten en tal vez 2, 3 o incluso hasta 10 veces el ancho de banda del canal. Entonces, si yo ya en mi receptor estoy afectando tal vez 3 veces el ancho de banda del canal que escogí, con este tipo de estrategias de radiar con demasiada potencia por encima incluso de lo que autoriza el mismo gobierno, pues básicamente lo que estoy haciendo es contaminando mucho peor el espectro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? O digamos, la amenaza que vamos a empezar a encontrar, pues básicamente que la potencia excesiva no les va a ayudar a transmitir mejor, pero sí va a ayudar a fortalecer los armónicos y por lo tanto a tener un espectro mucho más caótico, mucho más difícil de manejar o de compartir entre varios. Y adicionalmente a eso, la potencia excesiva distorsiona siempre la señal. Cuando uno excede cierto nivel de potencia,
los receptores no entienden muy bien qué es lo que están transmitiendo porque llegan con demasiada potencia a la parte de recepción. Entonces, transmitir con excesiva potencia es otra de las amenazas que se tienen en la banda no licenciada. Y la tercera amenaza tal vez es la inoperancia de los gobiernos, de no poder avanzar en liberar más espectro no licenciado. Todo el mundo está desesperado, están buscando por sí mismos llegar por encima de lo que está reglamentado por el gobierno. Y ahí es donde el gobierno, digamos, le falta un poco más de velocidad para poder satisfacer ese tipo de medidas. Entonces, otra de las grandes amenazas es básicamente que no se está moviendo muy rápido la parte de regulación acerca de los nuevos segmentos de espectro, como por ejemplo 5.900 a 6.400 o 6.400 a 7.125. Entonces, esas son amenazas en el sentido de que si seguimos reservando solamente pequeños espectros como no licenciado, pues hay muchos tipos de tecnología que ya están en el mercado, que en otros países ya se pueden utilizar y básicamente en mi país pues voy a empezar a quedarme limitado en la oferta porque sigo en el mismo segmento ya altamente saturado y no puedo crecer hacia otros segmentos de espectro. Y obviamente eso, digamos que es responsabilidad de el gobierno, que son los que están autorizando el uso del no licenciado. Hay un cuarto tema que yo lo llamo el falso dilema de la fibra óptica o morir, que básicamente es cuando se empieza con tecnologías de no licenciado, normalmente a medida que se va creciendo la red, empiezan a tenerse algún tipo de problemas de latencia. Entonces la latencia empieza a variar, luego empezamos a tener problemas de estabilidad y confiabilidad, y por último tenemos problemas de ancho de banda. En ese momento, la única alternativa es irse a la fibra óptica, porque la fibra óptica es básicamente, digámoslo así, el mejor medio de transmisión y no hay ningún tipo de problemas en ese tipo de tecnologías. Y entonces, al crecer en fibra óptica, se encuentran con otros problemas como, por ejemplo, un rompimiento frecuente de la fibra óptica por animales, por accidentes, por la misma forma caótica en que crece la ciudad o los sitios. También por el mismo tema de la delincuencia en algunos países donde se roban la fibra óptica constantemente, que tienen que reemplazar tramos enteros de fibra óptica y aparte de eso se empiezan a dar cuenta que cada vez necesitan más personal y herramientas especializadas. Entonces empiezan a encontrarse que la fibra óptica tampoco es que tenga todos los ítems ganadores y ahí es donde nosotros vemos uno de los primeros desafíos y es básicamente encontrar la forma de balancear las redes entre fibra óptica e inalámbrico. O sea, inalámbrico no es algo que hay que descartar porque simplemente está muy saturado el espectro y no hay forma de operar, sino más bien hay que fijarse o entender cómo es que uno puede encontrar soluciones de radio que sean no licenciadas y que puedan tener esos tres parámetros, una estabilidad y una confiabilidad alta, una baja latencia y un buen ancho de banda. De tal forma que puedan operar simultáneamente con la fibra óptica y que las ventajas que tiene el radio más las ventajas que tiene la fibra óptica, digamos que sumen y no sean excluyentes, es decir, o utilizo fibra o utilizo radio. La idea es que se puedan utilizar las dos simultáneamente. Y ese es uno de los primeros desafíos que yo creo que es interesante que se pueden analizar. Hasta aquí, digamos, el primer bloque. La idea era como contarles un poco sobre las amenazas y algunos desafíos que se ven involucrados en estas amenazas, dependiendo de la forma en que uno se aproxima a ese espectro no licenciado. Entonces, te dejo la palabra, José Antonio, para que sigamos con el siguiente segmento. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante lo que nos acaba de contar. Y bueno, quiero invitarlos a que antes de que veamos el chat con el primer chat con de hoy, pues nos dejen sus inquietudes, sus preguntas a través del chat o obviamente del botón de preguntas y respuestas. Aquí está el ingeniero Omar Palma de la compañía Console Networks, quien nos cuenta su experiencia.
Hola, bienvenidos a este chatcom de Infinite Wireless. Hoy nos encontramos con Omar Palma, ingeniero de servicios inalámbricos de Console Networks, una empresa de origen colombiano que se dedica a proveer servicios de conectividad, acceso a Internet y servicios especializados, entre otros. Bueno, y vamos a comenzar hablando entonces de cuál es el corazón del negocio de Console Networks. Háblanos sobre él. Bueno, José, básicamente la razón de ser de Consult Networks es prestar servicios de telecomunicaciones a todos nuestros clientes, poniendo a su disposición un capital tecnológico y un capital humano de la más alta calidad para acompañarlos en todo el desarrollo de sus necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones. Tenemos entonces que la red incluye diferentes tecnologías como enlaces de radio y fibra óptica. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la instalación de radioenlaces en el país en los últimos años? Bueno, se ha notado un marcado incremento en la demanda de conectividad, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales de nuestro país en los años recientes. Y esa tendencia se ha acentuado debido a las coyunturas que a lo largo del último año hemos vivido con el tema de la pandemia y con el tema de las protestas sociales que hubo en nuestro país recientemente. Lo cual demandó por parte de nuestros clientes un aumento en las necesidades de conectividad y en las necesidades de ancho de banda, sobre todo en el sector de los pequeños operadores que nosotros entregamos nuestro servicio. Y los radioenlaces han sido una herramienta muy útil para poder dar una respuesta ágil ante esta coyuntura y mantener así con nuestros clientes unos altos grados de satisfacción y de calidad de nuestro servicio. En Colombia, ¿cuáles son los problemas más comunes de las ISPs? Básicamente los operadores que utilizan como medio primario los radioenlaces para los despliegues se ven abocados a dos problemas. El primero es al despliegue de infraestructura como tal para poder ampliar las zonas de cobertura. El país, pues, en su gran extensión es una topología muy montañosa donde se concentran las zonas rurales, lo cual dificulta para el operador promedio que utiliza una infraestructura cableada realizar el tendido de una fibra o llevar un tendido de cobre. Entonces, los radioenlaces se vuelven esa herramienta que le da agilidad y le da velocidad al sector para poder desplegar esa infraestructura. De todos modos, siempre el andamiaje para poder desplegar la infraestructura a veces conlleva muchos problemas con el tema de regulaciones a nivel nacional, a nivel local. Entonces, ese ha sido uno de los principales problemas. Y otro de los problemas que enfrentamos es el agotamiento o la saturación del espectro electromagnético, sobre todo en las bandas libres. Cada vez es más difícil encontrar porciones de espectro libres para poder entregar enlaces. Entonces, esos son como los dos principales problemas que se abocan en el sector. Las soluciones de Infinite Wireless a suplir las necesidades en los proyectos implementados por Console Networks en Colombia y obviamente en otros lugares. Bueno, las soluciones de Infinite han sido muy valiosas, ha sido una herramienta muy indispensable para Console Networks, obviamente, en el despliegue, por lo que te comentaba ahora en la coyuntura de la pandemia. Nuestros sectores o nuestros clientes que están en el sector de los operadores nos abocaron o nos demandaron un incremento de hasta el 25% de tráfico en sus necesidades. Para poder surtir esta demanda, Infinite nos suministró una solución a un costo razonable con un gran beneficio para nuestros clientes, satisfaciendo pues de esa manera la necesidad de entregarle a nuestros clientes capacidades de ancho de banda muy grandes con una eficiencia espectral muy buena, lo cual nos permite desde un mismo nodo, por ejemplo, poder entregar hasta 800 megas de tráfico a nuestros clientes, contando con disponibilidad del servicio del 99.6%.
Entonces, esto fue una herramienta tremendamente beneficiosa para nosotros. Mencione algunos beneficios de los radioenlaces en los proyectos de conectividad, sobre todo en términos de eficiencia espectral, confiabilidad y estabilidad. Básicamente la red de Consol Network en su gran mayoría ha sido desplegada a través del medio de radioenlaces. Por eso para nosotros es importante contar con un proveedor de tecnología, en este caso como lo es Infinet, que nos dé una garantía de poder exprimir al máximo el espectro disponible en cada uno de nuestros nodos. Muchas veces esos nodos se encuentran en zonas compartidas con otras empresas del segmento. Entonces, si yo no tengo un equipo que me permita una alta eficiencia espectral y que me permita, a través de esa eficiencia, administrar y entregar anchos de banda considerables para nuestros clientes, pues obviamente no va a ser una solución redituable para nosotros, pero en este caso Infinet ha cumplido con creces toda esta necesidad que tiene Consol Networks para mantener un servicio de calidad. ¿Cuál es su mensaje principal en relación con las soluciones de Infinite Wireless implementadas obviamente por su compañía? Actualmente nuestra compañía tiene aproximadamente 1.200 enlaces establecidos sobre nuestra red inalámbrica, tanto en soluciones punto a punto como punto multipunto. Las soluciones de Infinet nos han permitido apalancar el crecimiento para poder soportar todo el tráfico que nos generan toda esa cantidad de radioenlaces de una manera eficiente a un costo-beneficio muy bueno para nuestra empresa, sosteniendo la base de nuestros clientes. Ok, muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos podido ver una experiencia muy interesante de esta compañía y ahora vamos con nuestro segundo segmento en el cual vamos a ver pues esa manera de ser asertivos, cómo ser asertivos. Y en ese sentido, pues también les invitamos a que si tienen inquietudes, preguntas de alguna materia relacionada con este tema, pues que nos las dejen allí y podemos obviamente en una un próximo momento, pues obviamente definir esas respuestas. Ingeniero Carlos Duque, sigamos entonces con nuestro segundo segmento. Muchísimas gracias. Vamos a seguir básicamente con la gran pregunta de cómo ser asertivo usando bandas no licenciadas. Uno de los primeros puntos que tal vez mencionaba Omar era precisamente el tema de la eficiencia espectral, ¿no? Y aquí es algo bien interesante. Yo lo resumiría en esta frase: más bits, menos hertz. La idea es que podamos transmitir la mayor cantidad de bits posibles con la menor cantidad de hertz. Es decir, que impactemos lo menos posible el espectro. Ya vimos la razón, la amenaza que teníamos, que es básicamente que es un recurso limitado, es un recurso que no es renovable, por lo tanto, pues tenemos que utilizarlo lo menor posible, ser lo más eficientemente posible con este recurso. Muy rápido, ¿qué es la eficiencia espectral? Básicamente es la forma en que uno divide los hertz entre los bits, de tal forma que cuando uno tiene, por ejemplo, varios esquemas de transmisión de datos, y uno hace esa división sencilla, pues encuentra que a veces tener, por ejemplo, 10 megabits por segundo, pero utilizar 2 megahertz, es un ejemplo teórico, ¿no? Para poder transmitir esos 10 megabits por segundo, pues hace que ese transmisor sea eficiente en, digámoslo así, en 5. Mientras que otro transmisor que transmite 6 megabits, es decir, transmite menos ancho de banda, pero lo hace con una menor cantidad de hertz, pues es más eficiente. Entonces, al final a ustedes lo que les interesa es ese número final, es esa división que se hace entre los hertz con los bits. No nos interesa tanto cuál es el ancho de banda que yo tengo, porque siempre los esquemas que son eficientes espectralmente, en las mismas condiciones de canal, pues obviamente van a transmitir más bits por hertz.
La fórmula, como les digo, simplemente es que tomen el ancho de banda que se da en megabits por segundo y lo dividan por el canal que están utilizando para transmitir ese ancho de banda. Eso les da un número, la eficiencia espectral. Y con eso ustedes pueden tener una idea de qué tan eficiente espectralmente es. La recomendación es que utilicen, por ejemplo, los indicadores más pequeños, no los más grandes, porque normalmente uno es mucho más ineficiente en canales pequeños. Entonces, si digamos en este ejemplo, un canal de 10 MHz me permite transmitir 130 megabits por segundo de ancho de banda, significa que ese radio o ese enlace va a ser 13 bits por hertz de eficiencia espectral. Y es un buen indicador, por ejemplo, 13 bits por hertz. Entonces, ser eficientes espectralmente ayuda a ser inmunes al ruido, porque pues si ustedes se acuerdan cuando vimos la gráfica, normalmente la afectación que uno hace del espectro es 3 veces el ancho de banda de canal. Entonces, si yo utilizo un canal pequeño, porque soy muy eficiente espectralmente, es decir, transmito muchos bits con ese canal pequeño, pues obviamente voy a ser mucho más inmune al ruido, porque voy a estar utilizando menos impacto sobre el espectro y por lo tanto mi receptor, ese trapezoide que yo les pintaba al inicio de la charla, pues va a ser mucho más pequeño. Ser eficientes espectralmente también permite tener más enlaces en un mismo sitio. Ese es otro de los problemas que a veces ocurre, que simplemente se acabó el espectro. No le cabe nada más a ese espectro no licenciado y lo único que le queda a uno es irse a otra torre, irse a otro sitio. Cuando uno es eficiente espectralmente, empieza a aprovechar mejor ese sitio porque cada uno de esos enlaces puede transmitir más bits con menos hertz y por lo tanto van a poderse acomodar más enlaces en ese mismo espectro. Si ustedes ven, lo único que no cambia es el espectro. Lo que está cambiando es la tecnología de radio que permite acomodar más frecuencias en espectros, en el mismo espectro o espacio de espectro que tenemos disponible. Por lo tanto, una primera decisión asertiva en soluciones inalámbricas no licenciadas, obviamente, es siempre buscar soluciones con una alta eficiencia espectral. Entre más alta sea la eficiencia espectral, mucho mejor va a ser el comportamiento frente al ruido y también mucho mejor va a ser el uso de ese espectro no licenciado, que como les digo es limitado y no es fácil de renovarlo. El espectro no licenciado, como yo les decía, su principal objetivo es compartir, no competir. Entonces, ahí es donde hay que empezar a pensar en tecnologías de radio que permitan hacer lo mismo con poca potencia. Entre menos potencia de salida utilicemos, obviamente menos afectación vamos a tener del espectro. No vamos a sacar los armónicos, no vamos a tener bandas de guarda gigantescas, no vamos a contaminar el espectro y hacer obviamente más ineficientes espectralmente, sino que vamos a lograr que más radios convivan en ese espectro no licenciado. Imaginémonos dos ejes, potencia, modulación, y vamos a analizar una tecnología que está bastante desplegada en el mundo, que es la tecnología OFDM. Nosotros también tenemos algunos radios con OFDM. Esta tecnología, digamos que tiene un límite, que lo hemos venido analizando. Hace más o menos unos 5 años decidimos hacer otro tipo de enfoque tecnológico para llegar a esa tecnología. Entonces vamos a ver un poco de qué estoy hablando en cuanto a la limitación que tiene OFDM. Entonces, OFDM, digamos que en potencia se comporta muy bien. Ustedes ven la señal de al lado. Lo que se ve en rojito es el piso de ruido. Entonces la señal se ve muy bien cuando llega a modulaciones de 64 QAM. Una vez que el radio OFDM empieza a modular por encima de 64 QAM, en ese momento pierde potencia. ¿En qué niveles? Normalmente entre 6 a 14 dBm, es decir, hay una pérdida excesiva de potencia que hace que esa señal que antes era muy buena empiece a acercarse a ese piso de ruido por sí sola. Es decir, no depende ni del fabricante, ni de la forma en que se fabricó, ni de los componentes, nada de lo que yo haga va a cambiar eso. Simplemente la forma en que opera OFDM, es la forma en que está construido tecnológicamente la tecnología OFDM. Y eso hace que cuando yo modulo muy alto
inmediatamente pierda potencia y me acerque a hacer ruido y por lo tanto empiezo a tener problemas obviamente de interferencia, empiezo a tener problemas de, digámoslo así, de calidad, de que se me cae el enlace inexplicablemente, vuelve solo, no sé qué pasa y se la pasa en esa oscilación constante eh, que, que, que no tiene ningún tipo de explicación. Luego, si digamos algún fabricante se animara a hacer radios de modulaciones de 1024 QAM, por ejemplo, o sea, irse mucho más arriba en la parte de modulación, pues van a enfrentarse a pérdidas abismales de 27 a 32 dBm, es decir, prácticamente se acabó la potencia y si ustedes ven la señal, desapareció. Entonces, ¿qué les toca hacer a los fabricantes de OFDM? Llegar a esos niveles de 256 QAM, y empezar a buscar canales grandes, es decir, van a empezar a exigir utilizar mucho más espectro porque no es posible modular más alto. La otra alternativa, si yo no puedo modular más alto, o sea, si no puedo ser muy eficiente espectralmente, pues yo tengo que utilizar más espectro. Y esa es la otra condición. Entonces, esta curva perdón, lo que está mostrando es que a medida que yo subo la modulación en tecnologías basadas en OFDM, yo estoy perdiendo primero potencia y segundo me estoy volviendo más ineficiente espectralmente. Lo mismo ocurre con la distancia. Si yo analizo, yo tengo un enlace de ciertos kilómetros, hago mi transmisión con, por ejemplo, una modulación de 64 QAM, me paso 256 QAM, obviamente la señal se reduce. Si yo alejo ese radio, pues obviamente esa reducción de la señal al modular muy alto, pues me va a afectar mucho. Por eso, la única solución que yo tengo es colocar antenas muy grandes, colocar mucha potencia para poder compensar esa caída del espectro cuando yo voy a modular muy alto. Pero como ya vimos, al hacer eso, estoy afectando o estoy sacando las armónicas de donde deberían estar, que es por allá abajo, y estoy, digámoslo así, creciendo las bandas de guarda y contaminando mi propia torre. Entonces estoy básicamente siendo mucho menos eficiente espectralmente debido a que tengo que compensar algo que es, digámoslo así, inherente a la tecnología, o sea que no lo puedo arreglar. ¿Qué pasa con las tecnologías que nosotros hemos venido desarrollando? Esas tecnologías se conocen como Single Carrier Frequency Domain Equalization, SCFDE. En ese tipo de tecnologías yo puedo modular muy alto sin perder potencia. Es decir, voy a continuar con unos niveles de potencia altos y por lo tanto voy a poder utilizar antenas más pequeñas, voy a poder utilizar potencias más bajas y voy a poder seguir cumpliendo ese objetivo que es compartir, no competir, y por lo tanto mi torre va a poder tener muchos más radios, voy a poder manejar las armónicas donde debe ser y voy a poder tener esas bandas de guarda típicas, controlables, que son las que yo necesito para poder armonizar el espectro no licenciado. Lo mismo ocurre en distancia, entonces cuando yo alejo el radio, pues el radio sí se atenúa un poquito, pero no pierdo tanta potencia por el hecho de modular mucho más alto. Entonces, esta tecnología Single Carrier Frequency Domain Equalization es la tecnología que está ayudándonos a cambiar todas estas troncales, todos estos accesos que necesitamos que tengan una alta eficiencia espectral, de que puedan llegar muy lejos y que siempre se haga con una potencia pequeña, baja y con antenas no tan grandes. Entonces, una segunda, digámoslo así, decisión asertiva es utilizar tecnología que no pierda potencia a una mayor modulación. Es decir, que continúe con la misma potencia, no importa si yo voy a modulaciones mucho más altas como 256 QAM o incluso 1024 QAM. Esa es la segunda decisión asertiva. La tercera decisión asertiva, vamos a analizarla desde el punto de vista de procesamiento. Entonces, si uno se imagina que tiene cierta información, en este caso estoy hablando de un archivo que mide 1000 bytes, digamos que lo que uno podría entender es que para transmitirlo a través de mi enlace, yo lo que hago es que lo convierto en bits, es decir, que esos 1000 bytes se vuelven 80.000 bits,
y esos bits son los que voy a transmitir a través del enlace, porque acuérdense que el enlace pues, transmite megabits por segundo, es decir, que eso no va a variar. Sin embargo, todas las soluciones de radio, como también los protocolos como Ethernet, realmente no transmiten la información, digamos, en unidades de bits. Ellos la transmiten en unidades de paquetes, es decir, dividen ese archivo en un paquete, que son paquetes de normalmente de 1500 bytes. Si ustedes ven, estamos hablando de los mismos bits, los mismos 80.000 bits, pero si hablamos de paquetes, estamos hablando de que transmitimos solamente 7 paquetes por segundo, por ejemplo. Entonces, esa misma comunicación se hizo con 7 paquetes por segundo. Hace unos años, gran parte de los paquetes que yo transmitía eran grandes, eran paquetes de 1500, por encima de los 1000 bytes, porque el tipo de tecnología que se tenía también soportaba ese tipo de transmisión. Entonces, por ejemplo, HTTP, SMTP, en fin, una cantidad de tecnologías que soportaban ese tipo de transmisiones de paquetes grandes. Pero recientemente, de un par de años para acá, empezamos a darnos cuenta que ese tipo de aplicaciones cambiaron. La mayor parte de las transmisiones que estamos viendo van a pantallas pequeñas o son de tipo videoconferencia como la que tenemos hoy. Entonces, en ese tipo de transmisiones ya los paquetes grandes no se utilizan. La mayor parte de las aplicaciones empiezan a utilizar paquetes pequeños, paquetes que rondan los 250 bytes. Entonces, si uno se pone a pensar, esos mismos 10.000 bytes del ejemplo, que yo antes transmitía con 7 paquetes por segundo, hoy los estoy transmitiendo con 40 paquetes por segundo, porque así funciona la aplicación. Es algo que la aplicación busca protegerse, porque si se le pierde un paquete, pues se perdieron 250 bytes y no 1500. Entonces, ellos tratan de transmitir con paquetes pequeños. Y ese hecho de yo tener que transmitir más paquetes por segundo por la misma información que está cursando mi enlace, hace que haya un problema que es el procesamiento de paquetes en cada uno de los enlaces. Y ahí es donde nosotros también hemos venido estudiando ese fenómeno y hemos venido resolviéndolo, creando radios que sean capaces de soportar millones de paquetes por segundo, donde ya los megabits por segundo, si ustedes se ponen a pensar, ya no me interesan los bits por segundo porque los bits por segundo son lo mismo o muy cercano. Ahora lo que me interesa es la cantidad de paquetes por segundo que van a cursar el enlace, porque si yo proceso pocos paquetes por segundo en mi enlace o en mi radio, pues básicamente algunos de ellos se van a perder, no porque el enlace esté con problemas, sino se van a perder básicamente porque no van a poder ser procesados por el enlace. Entonces, ese indicador de los paquetes por segundo es muy importante actualmente porque casi todo está tendiendo a cambiar, a pasar de unos paquetes o una gran cantidad de paquetes grandes a una gran cantidad actualmente de paquetes pequeños. Y esa es otra de las reflexiones. Entonces, una decisión asertiva es siempre buscar soluciones de radio que tengan un alto procesamiento de paquetes por segundo. Entonces, resumiendo este segmento, para ser asertivo hay que buscar soluciones inalámbricas con alta eficiencia espectral, ya vimos por qué y cómo es que pueden ayudar en lograr mejores enlaces. Lo segundo es buscar soluciones inalámbricas que no pierdan potencia cuando yo modulo muy alto. Eso es muy importante porque eso me va a ayudar a poder coexistir más fácil, a poder ser, digámoslo así, más denso a nivel de torres, me va a poder permitir llegar más lejos en los enlaces con altas velocidades y eso me va a ayudar a tener mejores enlaces inalámbricos no licenciados. Obviamente, tener equipos que tengan un alto procesamiento de paquetes, ya lo vimos por qué es muy importante, porque eso va a poder permitir de que yo pueda responder a las nuevas aplicaciones que hay en el mercado, que casi todas están tendiendo a tener cada vez más paquetes más pequeños. Y es una forma, incluso los videojuegos también están utilizando paquetes pequeños, los videojuegos en línea, porque eso les asegura de que puedan reaccionar y que no se pierda tanta información. Y estamos hablando de videojuegos que tienen video en tiempo real, que tienen
interacción en tiempo real, tienen audio y una cantidad de cosas que están yendo a través de las redes y que es un mercado muy grande. Entonces, tener gran cantidad de paquetes por segundo es muy importante. Y por último, es otra recomendación asertiva, es básicamente como usuarios, si son operadores como pues, usuarios intensivos de las bandas no licenciadas, es importante que le comuniquen al gobierno, a sus gobiernos, de que se necesitan nuevas bandas no licenciadas. Que hay una tendencia mundial, por ejemplo, en el segmento de 5.900 a 7.125 MHz. Hay entidades del gobierno, perdón, entidades sin ánimo de lucro o que tienen un carácter, digámoslo así, de ayuda, como por ejemplo la DSA, Dynamic Spectrum Alliance, que están buscando que el espectro se pueda utilizar de manera más intensiva y que sea no licenciada. O sea, que sea un poco más asequible a todo el mundo, ¿no? Porque el otro espectro, el espectro licenciado, por lo general requiere un pago anual o requiere una subasta y tiene un valor considerablemente alto. Entonces, hay que comunicarse con el gobierno, hay que pedirle a los gobiernos de que les ayuden a tener esos espacios nuevos de esas bandas no licenciadas, bien sea de manera individual o bien sea a través de agremiaciones, pero es importante que no se alejen y no sigan pensando de que de pronto quejarse no está bien y yo creo que puede ayudar mucho porque ese ruido constante y esa solicitud constante puede llegar en algún momento a hacer que los gobiernos tomen la decisión de convertir algo en no licenciado. Y acuérdense que el no licenciado no existe como tal en el espectro. O sea, el espectro no tiene nada de no licenciado. Quien define el hecho de ser no licenciado es el gobierno, las entidades que regulan el espectro. Entonces hay que solicitarlo, hay que pedir de que se siga desarrollando ese tipo de bandas no licenciadas. Hasta aquí este segundo segmento. Si tienen preguntas, bueno, las vamos a ver al final, entonces lo dejo en manos de José Antonio para que siga con el siguiente chat. Claro que sí, hoy estamos con un tema muy interesante y es el tema que tiene que ver con cómo ser asertivo usando bandas no licenciadas. Y a continuación, en el siguiente chatcom, el lead profesional Daniel Aguilar, jefe de Ingeniería e Infraestructura de Omanet México, nos cuenta también su experiencia. Bueno, en este chatcon hoy también tenemos otro invitado especial. Se trata del ingeniero Daniel de la empresa Omanet. Ingeniero, bienvenido. Bueno, inicialmente nos gustaría conocer un poco más de Omanet. ¿A qué se dedica esta empresa mexicana? Buenas tardes, yo soy Daniel Aguilar. Soy el encargado de Ingeniería e Infraestructura de Omanet. Omanet es una empresa ya con más de 20 años de experiencia en las tecnologías de información en Durango y somos proveedores de servicios de Internet, damos soluciones IP como videovigilancia, seguridad, rastreo, entre otras. Actualmente tenemos clientes para hogar, negocios y empresas grandes. ¿Qué tan importante es contar con una comunicación inalámbrica altamente confiable para su negocio y para el sector en general? Altamente importante, dado que somos proveedores de servicios de Internet y muchos de nuestros clientes, la mayoría, dependen de la buena comunicación, vaya, entre las telecomunicaciones, pues, ya que por medio de nuestros enlaces reciben ellos su servicio de Internet. Con la pandemia, de hecho, nuestro número de clientes se elevó bastante
Y sí hemos tenido mucha demanda en cuanto al servicio y hemos tenido que ir mejorando nuestra infraestructura para poder cubrir con la demanda de los clientes, ¿verdad? Pero sí se disparó bastante la demanda de clientes y por ende tuvimos que mejorar nuestra capacidad para poder darles el servicio. ¿Por qué Omanet toma la decisión? ¿Y cómo les ha ido con los equipos y con el soporte? Omanet toma la decisión de utilizar equipos Infinite debido a que en algunas de nuestras zonas tenemos demasiado ruido, mucha interferencia. Entonces probamos con varios equipos de diferentes marcas. Una de ellas es Infinite y fue la que mejor performance nos entregó en cuanto a calidad en el servicio. Hicimos un enlace prueba en uno de nuestros enlaces con más interferencia y nos resultó muy bien el equipo. No nos dio más performance, o sea, más throughput, más ancho de banda que otros equipos, pero sí nos dio más estabilidad. Y después de ese enlace a prueba, tuvimos un caso similar, con demasiado ruido, y nos fuimos por otro enlace igual con Infinite y nos dio muy buenos resultados. En cuanto a estabilidad, en cuanto a performance, los otros equipos es muy similar, pero Infinite nos dio mayor estabilidad en el enlace. El soporte técnico ha sido bueno, nos han ayudado bien en tiempo, en forma, y nos han aclarado las dudas que hemos tenido en el proceso. Genial, ingeniero. Nos gustaría saber cómo es la solución que ustedes implementaron con Infinite. ¿De qué se trata? ¿Qué equipos adquirieron? En nuestro primer enlace en el de prueba es un enlace muy cortito, son aproximadamente de 3 a 4 kilómetros. Ahí pusimos unos cuantas 5. Con ese nos dimos cuenta de que Infinite nos daba más estabilidad, ¿verdad? El segundo enlace que implementamos fue con unos equipos Infilink. Ese enlace ya fue a una distancia mayor, de aproximadamente 38 kilómetros. Y de igual manera nos ayudó mucho con la estabilidad del enlace. Estuvimos probando otros equipos, nos da casi el performance es muy parecido, casi es igual, pero la estabilidad sí es mucho mejor la de Infinite. Y por eso nos decidimos también por los equipos Infilink. Ok. ¿Han considerado ampliar la red con las soluciones de Infinite? Lo que hemos considerado es ir implementando equipos Infinite en los sitios en donde va creciendo el ruido y va disminuyendo la calidad de nuestros servicios y de enlaces. Sí lo tenemos contemplado para ese tipo de... Bueno, finalmente nos gustaría saber qué beneficios le ha ofrecido las soluciones inalámbricas de Infinite tanto a la compañía como a los clientes. Nos ha servido bastante, dado que nuestras llamadas para soporte técnico han disminuido gracias a la estabilidad de los enlaces que tenemos con los equipos Infinite. En eso nos ha ayudado, nos ha disminuido el número de llamadas de soporte técnico. Y a los clientes, obviamente, a tener un enlace estable, las fallas en su servicio han disminuido, tienen menos quejas, el servicio no tiene intermitencias como cuando teníamos los otros equipos que, a pesar de que nos daban el mismo performance en cuanto a throughput, no estaban estables. Y al estar inestable, la conexión con el cliente se veía reflejada y tenían fallas, tenían intermitencias en su servicio. Entonces, ahora con la estabilidad, les ha disminuido mucho, pero mucho las intermitencias. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartir este testimonio tan importante con nosotros.
Esperamos que Omanet siga creciendo de la mano con las soluciones de Infinet. Muy bien, ahora vamos a nuestro siguiente segmento donde vamos a conocer algunas de las más importantes soluciones de Infinite Wireless en este mercado. Ingeniero, bienvenido. Bueno, vamos a seguir entonces con el último segmento. Básicamente vamos a hablar ya sobre las soluciones de Infinite Wireless. Obviamente cuentan con todo nuestro apoyo. Pueden contactarnos en cualquier momento para poder entender un poco más cuál es la mejor solución que les pueda aplicar, pero a grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de soluciones. Una solución es para crear una troncal eficiente espectralmente, siguiendo pues las recomendaciones asertivas que estuvimos viendo en el anterior bloque, eh, que también tiene un alto procesamiento de paquetes por segundo y también, bueno, no lo mencionamos, pero tienen muy baja latencia y altísima estabilidad. Entonces yo creo que esos componentes nos pueden dar la tranquilidad de podernos llamar la fibra óptica inalámbrica. Y eso es algo que hemos venido demostrando en muchos clientes. Poco a poco van conociendo la tecnología que utilizamos en Infinite Wireless. Tenemos una primera solución que se conoce o la llamamos Quanta 5. Todas nuestras soluciones tienen versiones de antena integrada y también versiones para antena externa, es decir, para colocarle una antena tipo plato parabólica para poder llegar mucho más allá de las antenas integradas. Este equipo Quanta 5 trabaja en la banda de 5 GHz, tiene un canal máximo de 56 MHz y con este canal máximo o de mayor tamaño podemos transmitir 650 megabits por segundo agregados, es decir, tenemos una eficiencia espectral de 12 bits por hertz. Ya ustedes conocen la fórmula de dónde sacamos ese valor. Y tiene un procesamiento de paquetes de 1.2 millones de paquetes por segundo. Hemos realizado enlaces por encima de los 100 kilómetros y es una solución bastante interesante para crear esos troncales. La siguiente solución, digamos que recomendamos, es la solución XG1000. Esta es una solución que tiene una eficiencia espectral de 13 bits por hertz. Lo que hicimos nosotros fue que en lugar de utilizar un solo canal de 80 MHz, que como estuvimos viendo en la parte de amenazas, utilizar canales muy grandes, pues obviamente va a crear bandas de guarda grandes. Lo que hicimos fue romper el espectro y crear dos canales de 40 MHz que se pueden ubicar en cualquier parte del espectro. Es decir, los dos canales no tienen que estar a ninguna distancia específica. Pueden estar al inicio, al final, en la mitad, bueno, en fin, uno tiene toda la libertad de poder ubicar esos dos canales. Y a través de esos dos canales podemos sumar el ancho de banda y llegar a transmitir hasta 1000 megabits por segundo. Tenemos un procesamiento de 1.5 millones de paquetes por segundo y podemos hacer enlaces de hasta 70 kilómetros en distancia. Incluso en Colombia tenemos un enlace de 68 kilómetros actualmente implementado. Luego tenemos el Quanta 70, que este es un equipo que se puede trabajar en la banda de 70 GHz. La banda de 70 GHz en algunos países es no licenciada, en otros está todavía por regularse. En los países que sea no licenciada puede ser una alternativa interesante a nivel urbano porque es un tipo de frecuencia que no es fácil de interferir. Básicamente lo que nosotros nos hemos venido esforzando es que a este tipo de enlaces, ese ancho de banda que ustedes ven de 480 megabits por segundo, se mantenga pese a que llueva, tengamos neblina, algún tipo de fenómeno natural, porque normalmente en estas bandas los radios son muy sensibles a ese tipo de fenómenos naturales. Entonces, lo que nosotros logramos es que este tipo de radios sean altamente estables, muy confiables, sin importar que tengamos fenómenos naturales que estén constantemente afectándonos. Podemos hacer enlaces de alrededor de 2 a 3 kilómetros y aunque la eficiencia espectral está en 4 bits por hertz, uno diría, bueno, es bastante baja,
Realmente lo que hemos logrado acá es que tenemos un ancho de banda interesante con una altísima estabilidad sin importar las condiciones climáticas. El Quanta 6 para nosotros ya existe, ya lo hemos implementado, ya lo están utilizando. Para nosotros es el siguiente equipo no licenciado del mercado. A medida que los gobiernos, como yo les comentaba, bauticen la nueva banda como la banda no licenciada, la banda de 6 GHz, pues ustedes van a tener ya una oferta que ya está aprobada, ya existe, ya está implementada, ya hay enlaces operando, que se llama Quanta 6. Entonces, este equipo va a trabajar entre 6.000 a 6.400 MHz y va a poder ofrecer las mismas prestaciones que actualmente ofrece el Quanta 5, pero pues en otro segmento del espectro, que es la banda de 6 GHz. El siguiente tipo de soluciones que tenemos es el Evolution 6. Este tipo de soluciones pueden ser punto a punto o punto multipunto. Digamos que en punto a punto ya tenemos todos el concepto, como lo vimos anteriormente, con las familias Quanta o las familias XG, básicamente es un enlace entre dos puntos. Aquí les voy a hablar un poquitico de la parte de multipunto. Entonces, el Evolution 6 puede trabajar en las dos bandas. O sea, lo creamos para que simultáneamente pudiera sintonizarse en frecuencias de 5 GHz y también en frecuencias de 6 GHz, obviamente cuando cada uno de los gobiernos autorice el uso de esas frecuencias como no licenciadas. Lo interesante es que el equipo ya está listo para sintonizarse en una u otra de estas bandas. Entonces, básicamente tenemos unas bases que las denominamos E5, las cuales están prestando el servicio en 5 GHz. Yo tengo diferentes anchos de canal, diferentes velocidades y tengo diferentes versiones de CP o de remoto que puedo conectar a esa sectorial. Entonces, por ejemplo, a 7 kilómetros yo podría conectar un E6 ST18, que es un equipo que tiene antena integrada 18 dBi para poder hacer conexiones en 5 GHz. A 15 kilómetros podría colocar un E6 ST25 que tiene antena integrada 25 dBi. A 25 kilómetros un E6 ST28 que tiene antena integrada 28 dBi. O si voy mucho más allá, a 30 kilómetros, ya puedo colocar un E6 de antena externa con un plato, obviamente, que me dé mayor ganancia para poder llegar mucho más lejos. Lo interesante es que yo puedo trabajar este tipo de soluciones en la banda de 5 GHz, es decir, en lo que hablábamos al inicio de la charla, entre 5.100 a 5.850 MHz, que es lo que normalmente la mayoría de los países está como no licenciado. Pero digamos que mañana el gobierno dice, hemos decidido bautizar una nueva banda no licenciada entre 5.900 y 6.400. Los radios ya están listos para poder sintonizarse en esas frecuencias. Lo único que yo tendría que agregar es una base que trabaje en ese nuevo segmento que la llamamos E6 y con esa nueva base los mismos radios se pueden conectar a esa base. Aquí lo interesante es que yo también puedo balancear, puedo tener parte del tráfico en E5, parte del tráfico en E6, es decir, parte del tráfico en 5 GHz, parte del tráfico en 6 GHz, con los mismos radios remotos, creando ese acceso dual band, que aparte tiene otras ventajas, como por ejemplo que es ciberseguro, multiservicio, que en otras charlas hemos venido explicando de qué se trata. Hoy no lo vamos a hacer, pero pues son algunas de las ventajas adicionales que tiene Evolution 6. Esas serían nuestras dos grandes soluciones para contarles desde el punto de vista de las soluciones de radio. Y solo para cerrar ya la charla, contarles un poco sobre nuestras plataformas, que algunas son gratuitas, donde ustedes pueden aprender más sobre Infinite Wireless, por ejemplo, como Academy. Academy es un portal web que es completamente gratuito. Ustedes pueden registrarse y empezar a utilizarlo para tener cursos interactivos, poder tener, por ejemplo, poder ver los webinars en español que estamos haciendo, poder descargar los manuales de los equipos, y en fin, hay una cantidad de información ahí en Academy que es bastante interesante. InfiPlanner, que es nuestra plataforma web de desarrollo, no hay que descargar nada en el computador, no hay que tener ningún tipo de software, sino simplemente uno entra a este ambiente web,
y hay que registrarse y puede empezar a crear simulaciones en punto a punto, en punto multipunto, para saber si un enlace tiene algo de prefactibilidad. Es una plataforma basada en Google Maps y obviamente me da algo de idea desde el punto de vista de terreno. No hay árboles, no hay tampoco edificios, pero bueno, por lo menos tengo una idea de si algún enlace punto a punto o alguna cobertura multipunto es posible realizarla. Y por último tengo la plataforma de monitoreo, Infimonitor. Es una imagen ISO que se descarga en una máquina virtual, habla vía SNMP con los radios, habla vía HTTP con los usuarios, es decir, es una página web, portal web, y ahí uno accede remotamente y puede monitorear las alarmas, puede monitorear las estadísticas de los radios y puede tener una idea de cómo está la red. Este tipo de plataforma es gratuita hasta 30 radios. Es decir, que si yo tengo 8 enlaces, 10 enlaces, yo puedo descargar mi Infimonitor, puedo configurarlo, puedo utilizarlo sin pagar ningún tipo de licenciamiento. Cuando llego a los 30 radios y voy a crecer en más radios, pues ya tengo que pagar una licencia perpetua, es decir, una sola vez, para poder licenciar más equipos dentro del Infimonitor. Entonces, es una alternativa bastante interesante la parte del Infimonitor. Hasta aquí, a grandes rasgos, el último segmento. Básicamente contarles un poco sobre las tecnologías de Infinet y ya con esto pues cerramos el webinar de hoy. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta por acá. Si nos puedes dar una respuesta, sería maravilloso, ingeniero. La pregunta es, ¿cuál es la distancia máxima que se puede lograr en un enlace punto a punto? Actualmente el enlace más largo que tenemos en Latinoamérica está ubicado en México, 110 kilómetros, donde lo hicimos con unos equipos Quanta 5. Esa sería como la respuesta concreta. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado hoy, los que han estado con nosotros conectados en este evento de Infinite Wireless. Bueno, quiero contarles para terminar que hay unos eventos muy, pero muy especiales a los cuales todos están invitados y obviamente queremos que conozcan. Uno de ellos se llama Alas Meet el 7 de octubre, el próximo 7 de octubre. El otro se llama Wispapalooza. Seguramente ustedes ya lo conocen porque dentro del ambiente obviamente de la conectividad, pues es muy famoso. Del 11 al 14 de octubre, un encuentro de operadores inalámbricos en la hermosa ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Y para los cursos técnicos de Infinite Wireless, pues queremos invitarlos para que se registren. Estos cursos se van a llevar a cabo el 25 y 26 de octubre y pueden hacerlo a través del correo r.castillo@infinitewireless.com, hablando obviamente con Rubén Castillo para que los deje ahí inscritos y puedan participar. Así que los invitamos para que estén con nosotros, para que se queden y para que en el próximo evento también puedan hacer presencia y conocer más acerca de todos estos temas de conectividad. Así que muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y los esperamos en la próxima. Gracias, ingeniero. Y bueno, gracias a todos los que han estado. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.